ejercicio de ejemplo, así hacemos algo con el tema de los cuadripolos estos que estamos viendo ahora. Vamos a dibujar, ya que estamos, yo creo que esto lo deben tener en el Gustavo Bacino, corregime si no cualquier cosa. ¿Vieron el cuadripolo pi? No sé si estás. Creo Bueno, que está en la teoría. Con las Sí admitancias, ¿no? estoy, Puede ser. sí estoy. Está como ejemplo de admitancia. está bien. Entonces vamos a ver, hagamos un mix, digamos, y mandémosle, ya que estamos, podemos poner alguno con una, con alguna complejidad. A ver, vamos a ponerlo así y vamos a ponerle a este, vamos a ponerle una resistencia por acá, algo así. Digamos, hagamos uno que sea un poco más complicado que lo usual, así de paso nos entretenemos un rato. Vamos a ponerle 10 ohms, 15 ohms. No pongo las unidades para no aburrir, para no sobreabundar. Y ponemos acá, a ver, qué sé yo. También podemos poner, vamos a ponerle a este 25 ohms. Bueno, ahí estamos. A ver, digamos, supongamos que tenemos que calcular eh, nuestros cuadripolos impedancia ¿Puedo y meter un bocadillo por ahí? dale, por favor, sí, sí, Chicos, cuando nos ponemos a calcular los cuadripolos, ¿no? Por ejemplo, el Z11, lo tenemos que hacer el cociente entre B1 y 1. Es importante cuando busquemos una relación entre B1 y 1 en el circuito, no apliquemos sumas, siempre tiene que ser productos, de manera que al hacer el cociente se simplifique. Lo puede dar el resultado que por ahí me queden, qué sé yo, B1 igual a I1 más I2, qué sé yo, por decir algo, cualquier verdura. Y entonces ahí no los puedo simplificar. Entonces tengo que poner producto para que me quede un número cuando haga el cociente. perfecto. Bueno, vamos a Posiblemente, calcular. perdóname Gustavo, posiblemente lo que dijo Rodrigo es lo más complicado de este tema. Encontrar las relaciones entre las variables y hacerlo de Claro. manera lógica e inteligente. Generalmente hay que trabajar con esos dos atributos, que no son muy comunes, pero hay que aprender a desarrollarlos. Entonces, ¿quién lo va a hacer a esto? Yo no, déjame. Si vamos a empezar con requisitos incumplibles, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro, entonces. A ver, esto es la condición se pone como una barra con I2 igual a 0 y tenemos que poner a I1, digamos, B1 en función de I1, de acuerdo a lo que estaban diciendo los ingenieros Bacino y Martínez, para poderlo calcular. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver, primero, en qué condición Poner I2 B2 es a la igual a... salida del circuito, Gus. ¿Perdón? B2 a la salida, poner en el circuito. E2, B2, acá. B2. B2 a la Ah, salida del B2, sí, circuito. sí, perdón, perdón, perdón. Sí, lo que pasa es que el té vino mezclado con algo que me, que me complicaba, ¿viste? Seguramente. Siento Una que estoy de platita verde le viaje, salió muy, muy fuerte. siento que estoy de viaje, me siento raro. No, mentira. Bueno, vamos a ver entonces, ahí está. Gracias, Gus. Vamos a ver, ¿cómo expresaríamos entonces? Primero, I2 es igual a 0, quiere decir que el circuito de salida está abierto. I2 es igual a 0, no hay corriente, no hay forma de que circule. Recuerden que de los bornes de salida del cuadripolo para afuera, ¿sí? No hay corriente. Hasta acá puede haber, hasta digamos la resistencia de 20, puede llegar a haber algo de corriente, pero no de la resistencia de 20 para afuera, no debe haber. Entonces, ¿cómo escribimos a B1? Digamos, vamos a ponerlo así. En principio, la resistencia esta de 25 al ser I2, condición sine qua non o digamos exigible para un cuadripolo, está en alguna parte en las preguntas, ¿cuál es la condición
de que un cuadripolo sea cuadripolo. ¿Cuándo un cuadripolo es cuadripolo? A ver si alguno lo leyó o si lo recuerda. ¿Por qué un cuadripolo es cuadripolo? Digamos, yo podría agarrar, vamos a ponerle estos nombres a los bornes de salida. Se me acaban de ocurrir recién, sé que nunca lo iban a encontrar así, ABCD, fue algo original mío. Recién lo acabo de poner. ¿Yo podría tomar A con C y B con D como cuadripolo? No, porque tiene que tener dos puertos. Sí, tengo dos puertos. Digamos, tomo AC, puerto de entrada, BD, puerto de salida. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Lo podría hasta dibujar diferente, pero no me hagan dibujarlo. Piensen ustedes en poner A con C y B con D como cuadripolos. Ah, ya entendí, claro. ¿Se puede sí o no y por qué? Condición de los cuadripolos. Fundamental. La corriente... No, pero no sé por qué. Bien. ¿Por qué? Porque la corriente en el puerto debe ser común. La corriente en la salida, por ejemplo, I2 tiene que tener su contraparte I2 en contra abajo. Y lo mismo obviamente pasará para la corriente en la entrada. Si estas corrientes no son comunes por alguna razón no son comunes, ¿sí? En ese caso no se cumple la condición de cuadripolo. Si uno tuviera, por ejemplo, qué sé yo, esto es un ejemplo malo que voy a poner, pero vamos a suponer que yo tuviera acá una fuente de corriente de 5 amperes y la corriente que entra por la parte de arriba no es igual a la que sale por la parte de abajo. En esa condición hay, digamos, infinitas oportunidades de que no se cumpla ese hecho. Entonces, en ese caso, no tendríamos un cuadripolo. ¿Se entiende? Condición, entonces, del cuadripolo, las corrientes sobre los bornes del puerto, son iguales y opuestas, sí o sí. Si no se verifica, adeus, ¿sí? No es cuadripolo y no tiene sentido representar el circuito que se trate como cuadripolo. En Gustavo, este caso, bueno, va a ser difícil encontrar un cuadripolo que no sea, pero bueno, ténganlo en cuenta. A ver, ¿cómo Gustavo, calculamos? tengo una consulta. Dale. ¿Así no trabajan los transformadores? Suponiéndote que vos le das, qué sé yo, 220 a un transformador de un lado y del otro te tienen que salir de un transformador 220-12 o 220-24, por decir un ejemplo. Sí, totalmente. Es representable por un cuadripolo. Sí. Las líneas de transmisión también. Cualquier aparatejo que pueda ser representado por 4 bornes que cumplan con esa condición que acabamos de mencionar, es un cuadripolo. Es representable por un cuadripolo. ¿Sí? Los transformadores, de hecho, muchas veces los estudiás como un cuadripolo. Es mucho más fácil estudiarlo como cuadripolo que como aparato electromagnético, digamos, porque no tenés control sobre todas las variables. Te conviene saber qué pasa en el puerto de salida y qué pasa en el puerto de entrada, ignorando lo que pasa en el medio. Lo que pasa en el medio a vos te es totalmente intrascendente. Sí, es bueno el ejemplo. Bien, ¿cómo entonces podemos representar a B1 en función de I1? Bueno, si ustedes se fijan, estando anulado I sub 2, siendo 0, lo que va a pasar va a ser que B sub 1 va a ser I sub 1 por 10 en serie con 15 en paralelo con... Me cachis. A ver. Buenas tardes, Martín Serna. Bien Martín, ahí. Bienvenido. ¿Cómo anduvo el examen, el final? No me acuerdo, o el parcial que tenías que rendir. Bien, ahí ahora hay que esperar la nota. Un parcial era. Pero creo que bien. No, vamos todos juntos y lo apretamos. Vos no le tengas... no le tengas compasión. No, bien, muy bien. Bueno,
Perdón, Martín, sigo explicando yo, mientras tanto. Igual bienvenido. Vamos, esto es B sub 1 en función de I sub 1, entonces Z sub 1, obviamente, Z sub 1, 1, me va a quedar como esa expresión, digamos, escribo I sub 1 por 10 más 15 en paralelo con 20 más 30, los 25 murieron, no tienen ninguna función, dividido I sub 1, donde esta I sub 1 obviamente se simplifica con la I sub 1 de abajo. ¿Tá? Y me queda que Z sub 1 es el resultado de eso. No sé cuánto da, lo dejamos expresado para no tener que ponernos a hacer cuenta. Vamos a ver Z12. Z12, ¿qué es? Z12 es B sub 1 dividido I sub 2 para la condición de que I sub 1 es igual a 0. O sea, ahora tengo que ver qué pasa con B sub 1 cuando yo pongo la condición de que no hay una fuente del lado de la entrada. La fuente la puedo poner imaginariamente yo del lado de la salida o simplemente pensar en un generador de corriente que provoca una I sub 2. ¿Sí? Cualquiera de los dos razonamientos conducen al mismo resultado. Fíjense, si I sub 1 es 0, a ver, voy a despejar un poco para hacer más fácil mis cálculos, ¿sí? Voy a despejar un poco. I sub 1 es 0, así que directamente no hay nada. Le borro los nombres a los bornes. A ver, vamos a ver. Y despejo por acá. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ver cómo se relaciona B sub 1 con I sub 2. En principio, una cosa es segura, B sub 1 está entre bornes de la resistencia de 15. Eso sin lugar a dudas. ¿Sí? Como está entre bornes de la resistencia de 15, ¿me siguen hasta ahí? Sí, creo que sí. Bien. No hubo ningún no, así que calculo, supongo yo, que va a estar. Como B sub 1 es esa I sub X que yo acabo de marcar ahí por 15 ohms, puedo calcular I sub X con la descripción dada por el divisor de corrientes. Como es un divisor de corrientes, yo sé que I sub X es igual a la I sub 2 que entra por la resistencia que no pasa, que es en este caso 30, sobre la suma de las dos, que es 30 más 20 más 15, 35, ¿sí? Y esto es I sub X. Como I sub X es eso, lo subo para arriba, esto lo mando para acá, y me queda que finalmente B sub 1 es I sub 2 por 30 sobre 65 por los 15 ohms que estaban de antes, y ahí tengo calculado B sub 1 en función de I sub 2. Como tengo eso ahí, puedo decir finalmente que Z12 es igual a I sub 2 por 30 sobre 65. No hago ninguna cuenta, las tienen que resolver ustedes porque no tengo la calculadora a mano y si prendo la de la computadora capaz que se cuelga. Sobre I sub 2 y otra vez, de nuevo, otra vez I sub 2 se tacha con I sub 2 y me queda esa cuenta ahí. Z12 es 30 dividido 65 por 15, lo que quiera que dé, sin problemas. Cuestión importante para ahorrar pasos ahora. Como el cuadripolo es pasivo, ¿qué quiere decir pasivo? No tiene fuentes internas ni controladas ni descontroladas, no tiene controladas ni independientes, digamos. Como no tiene controladas ni independientes, sé que Z12
es igual a Z21. Z12 es igual a Z21. Entonces me ahorro el cálculo de hacer Z21, ¿sí? Ahora lo que tengo que calcular sí es Z22, para lo cual voy a borrar en los cálculos de el Z11, vamos a borrarlo y vamos a hacerlo en particular para nuestros gustos. Vamos a ver, lo voy a calcular acá arriba, vamos a hacerlo con otro color, estamos hechos unos locos con los colores. A ver, entonces Z22 otra vez es igual a B2 sobre Z22 a B2 sobre I2 para I1 igual a 0. Y entonces acá es un poquito más sencillo, lo podemos hacer directamente. Es B2 es I2 por 30 en paralelo con 20 más 15, y eso en serie con los 25, los 25 de abajo. Está todo dividido I sub 2, simplifico y ahí tengo la expresión de Z22. Es nada más que esto, ¿sí? Es nada más que esto, no tengo ninguna otra complicación. ¿Qué cosas pueden producir complicaciones en un ejercicio? Por ejemplo, la presencia de una fuente controlada. La presencia de una fuente controlada impide este detalle de acá, esto de Z12 igual Z21, no se cumple con fuentes controladas. En ningún caso y en ninguno de los parámetros simétricos, digamos, los parámetros que tienen descripción de simetría en sus partes 1, 2 y 2, 1. O sea, no se cumple para los parámetros Z, no se cumple para los parámetros Y, no se cumple para los parámetros G y no se cumple para los parámetros H, ¿sí? Para los parámetros ABCD, que son los parámetros de transmisión, como tiene cada uno su propia forma, tienen condiciones diferentes. En el caso de los parámetros de transmisión había una condición que era que A por D menos B por C era igual a 1. Rodrigo, era así, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco, pero bueno, es una condición para que el cuadripolo sea pasivo, para que el cuadripolo sea pasivo, ¿sí? Esta condición. Una fuente metida adentro del cuadripolo arruina esta descripción, ¿sí? Arruina, digamos, esta igualación. Ese producto cruzado, o la diferencia de productos cruzados, puede ser condición cuando tengo que calcular los parámetros y me falta algún dato para comer, para obtener el cuarto parámetro. Entonces con 3 parámetros y esa relación saco el cuarto. ¿Era así? Sí. Es pasivo. El cuadripolo es pasivo.